Nunca imaginé que las palabras que más me harían dudar de todo lo que habíamos construido juntos serían tan simples. Fue una noche como tantas otras. La televisión encendida más por costumbre que por interés. Nuestras tazas de té medio vacías sobre la mesa del salón. Y un silencio cómodo. O eso pensaba yo. Entonces lo dijo, con esa calma que suele preceder a los terremotos silenciosos. He estado pensando, me gustaría que tuviéramos un hijo. Por un instante el tiempo pareció detenerse, no por la belleza de la idea, no por la ternura del deseo, sino porque algo en mí ya no podía recibir esa propuesta con la misma ilusión que lo habría hecho años atrás. Nosotros solíamos hablar de tener hijos cuando éramos más jóvenes. Lo soñamos, lo planeamos incluso. Pero los años pasaron y entre trabajos, mudanzas, responsabilidades y silencios prolongados, la idea se fue desvaneciendo como una vela que se apaga sin viento. Nuestra cercanía no era lo que solía ser. Y no lo digo con rencor, sino con la melancolía de quien reconoce que las cosas cambian, incluso cuando nadie quiere admitirlo. Dormíamos en la misma cama, sí, pero la distancia entre nuestros cuerpos decía más que cualquier discusión que evitamos por años. Nos hablábamos, pero pocas veces nos escuchábamos de verdad. Así que cuando lo escuché decir a Cuello, sentí algo dentro de mí que no supe nombrar al instante. No fue alegría, tampoco enojo, fue una especie de alarma interna, como si mi intuición me estuviera sacudiendo suavemente, susurrándome, cuidado. Pero no dije nada en ese momento, solo asentí con una sonrisa débil, más por reflejo que por emoción. ¿De verdad lo dices en serio? Le pregunté finalmente. Él me miró. Sus ojos no eran los mismos. Había algo detrás de su mirada, una prisa, una necesidad, como si buscara algo más allá de un simple bebé, como si intentara tapar un vacío o distraerme de algo. Y fue allí cuando la sospecha se sembró. No como una acusación directa, sino como esa semilla silenciosa que se entierra en el fondo del corazón y empieza a crecer. Me fui a dormir esa noche con una sensación extraña en el pecho. Él se durmió primero, como siempre, dándose vuelta hacia la pared, dejándome sola con mis pensamientos, mis dudas y esa palabra que no dejaba de rebotar en mi mente, porque ahora, la idea de un hijo no debería causar inquietud, y sin embargo, no podía evitar sentir que algo no encajaba. No solo era el momento, sino el tono en el que lo dijo, la falta de ternura en su propuesta. Había algo calculado en su forma, como si tuviera una razón que aún no estaba dispuesta a decirme, una motivación más profunda, más egoísta. Recordé los últimos meses, su teléfono más bloqueado que nunca. Las noches que salía por trabajo pero regresaba con camisa sin arrugas, las veces que me evitaba con excusas suaves, como si temiera que yo notara algo, algo que tal vez ya estaba allí, frente a mí, solo que yo no quería mirar. Y en ese momento, acostada en la oscuridad de nuestra habitación compartida, sentí algo que dolía más que cualquier discusión. Me di cuenta de que hacía mucho tiempo no lo extrañaba cuando no estaba. Y lo peor, probablemente él tampoco a mí. Algo se había roto, pero en vez de hablarlo, él me ofrecía un hijo. Un hijo como cura para el silencio, un hijo para disimular la distancia. Me quedé despierta mucho después de que él empezó a roncar suavemente. Miré el techo, inmóvil, preguntándome si acaso esa propuesta no era una señal de advertencia disfrazada de promesa. Y fue allí cuando decidí que esta vez no ignoraría mi intuición. Esta vez quería saber la verdad, por dolorosa que fuera. Los días siguientes a su propuesta fueron, en apariencia, normales, pero yo ya no era la misma. Algo dentro de mí había despertado. Caminaba por la casa con los mismos pasos suaves de siempre. Preparaba el café con la misma cantidad de azúcar que a él le gustaba y respondía a sus frases con sonrisas suaves. Pero detrás de cada gesto, yo observaba. No era desconfianza irracional. Era una necesidad urgente de entender qué estaba ocurriendo en realidad. Y muy pronto, comencé a notar los detalles que antes había preferido no ver. Él salía más temprano de lo habitual, incluso cuando no tenía reuniones.
Su celular vibraba con frecuencia, y cada vez que eso ocurría lo sacaba con una velocidad casi instintiva. A veces sonreía, pero se contenía cuando notaba que lo estaba mirando. Otras veces salía de la habitación con el aparato aún en la mano, como si no pudiera correr el riesgo de que leyera lo que decía la pantalla. Un domingo por la tarde, mientras él estaba en la ducha, su teléfono sonó y vibró sin parar. No quis tocarlo, no era miedo. Era una mezcla de dignidad y dolor. No necesitaba ver el contenido para saber lo que había detrás. Estaba Ali, entre los huecos del silencio, en la manera en que evitaba el contacto visual, en cómo hablaba del futuro sin mencionar mi nombre. Su deseo de tener un hijo no tenía que ver conmigo, tenía que ver con su culpa, o quizás con una necesidad de protegerse. Empecé a escribir en un cuaderno pequeño, solo para mí, palabras sueltas, frases que llevaba atrapadas en la garganta, no para convertirlas en un reclamo, sino para vaciar mi pecho. Cada línea escrita era una manera de mantenerme firme, porque sentía que si me quedaba callada iba a romperme. Una tarde, mientras doblaba su ropa, encontré en uno de sus bolsillos un recibo. Un restaurante elegante, una fecha reciente, 2 personas, una botella de vino que nunca pedimos nosotros, una reserva para 2, no decía nombres, no tenía pruebas concretas. Pero mi corazón ya lo sabía, no llore, solo lo guardé en mi cuaderno. Esa noche, cuando el lego me miró con su sonrisa de siempre, la que ahora me parecía vacía, me preguntó cómo me había ido el día. Le dije que bien. Me ofreció salir a caminar. Le dije que tenía dolor de cabeza. Él no insistió. Y entonces supe que no le importaba. La distancia entre nosotros ya no era algo que él quería corregir. Era algo que aceptaba, incluso agradecía. Porque en su mundo yo ya no era parte del centro. Era una presencia lateral, algo que debía mantenerse ahí, en equilibrio, hasta que encontrara el momento de romperlo todo sin tener que enfrentar el ruido del quiebre. Pero yo ya no era esa mujer que esperaba ser elegida. Esa noche, abrí el cuaderno y escribí una frase. A veces, para recuperar tu voz, tienes que aprender a escuchar el silencio de quien ya no te ama. Y comienza a pensar en mi siguiente paso. Haré una pequeña pausa. Cuéntenme en los comentarios desde qué país o ciudad me escuchan y si alguna vez les pasó algo parecido. Me encantaría leer sus historias. Y si quieren escuchar más, no olviden suscribirse. Ahora continúo. Comenzó a hacerse rutina. Él se marchaba más temprano. Llegaba más tarde. Y cuando estaba en casa, su cuerpo estaba presente, pero su alma no. Al principio, trataba de mantener cierta normalidad. Me aferraba a gestos pequeños, como si doblar sus camisas con cuidado o prepararle el desayuno con esmero pudiera evitar que todo se desmoronara. Pero ya nada de eso importaba. Una mañana, decidí no preparar el desayuno. Me senté frente a la ventana con una taza de café en silencio. Lo observé caminar por la casa, confundido buscando su taza, esperando que yo hiciera lo de siempre. Cuando notó que no lo haría, se fue sin decir palabra. Y en ese silencio se confirmó lo que tanto temía, su comodidad conmigo era rutina, no amor. Esa misma tarde decidí hacer algo distinto. No me iba a convertir en detective, no iba a seguirlo ni revisar su teléfono. Quería saber la verdad, sí, pero no a costa de perder mi dignidad, así que fui por mi propia verdad. Llamé a una amiga de mi juventud, Teresa, con quien hacía años que no hablaba. Nos encontramos en una cafetería sencilla, sin pretensiones. Le conté todo sin dramatismos, como si relatara una historia ajena. Pero al llegar a la parte en la que él dijo que quería tener un hijo, mi voz se quebró. Teresa me miró con los ojos llenos de comprensión y me dijo algo que no esperaba. Quizás no es un hijo lo que quiere, quizás es una nueva historia en la que tú ya no apareces. Esa frase me golpeó en el centro del pecho. Al regresar a casa esa noche, lo vi dormido en el sofá con el televisor encendido. Me senté al otro lado de la sala y lo observé en silencio. Vi en su rostro esa paz que ya no encontraba cuando me miraba. Y supe, sin que me lo dijera, que él ya había cruzado una línea invisible, una de la que no se regresa. Comencé a planear mi vida sin él, no desde el odio, no desde el resentimiento, desde la claridad.
Quería recuperar lo que había perdido durante años, mi centro, mi voz, mi propósito. A la mañana siguiente me desperté temprano, no para prepararle el desayuno, sino para salir a caminar yo sola. Respirar el aire frío de la mañana, sentir el crujir de las hojas bajo mis pies. Descubrí que aún podía disfrutar de mi propia compañía, que aún podía sonreír por razones que no tenían que ver con él. Y entonces ocurrió lo inesperado. Al regresar, encontré en la mesa un sobre con mi nombre, su letra, dentro una nota corta. No sé qué nos pasó, pero siento que te estoy perdiendo y no sé cómo detenerlo. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí más tranquila que confundida, porque al fin había una señal de reconocimiento. No era una disculpa ni una promesa, era una grieta, una mínima fisura en el muro del silencio. Y aunque no sabía qué iba a hacer con esa nota, la guardé en mi cuaderno. Porque ese cuaderno ya no era solo un refugio, era un mapa. Y yo acababa de encontrar una nueva dirección. Pasaron los días. Su nota quedó guardada entre las páginas de mi cuaderno, como una semilla sin tierra. No respondí. No le pregunté qué quería decir con eso. No lo enfrenté ni lo ignoré. Simplemente seguí. Y en ese seguir, en esa aparente pasividad, fui recuperando partes de mí que creía muertas. Comencé a ir a la biblioteca los miércoles. Me perdía entre libros que hablaban de mujeres que rompieron esquemas, de vidas reconstruidas desde los escombros. Me miraba en esas historias y, sin darme cuenta, comenzaba a escribir la mía con una tinta nueva. Mientras tanto, él seguía allí. No se fue. No cambió sus horarios, ni sus silencios. Pero sí noté algo distinto. Sus miradas empezaban a ser más largas, más inquisitivas. Como si no supiera quién era esta mujer que ella no preguntaba, que ella no lloraba en el baño, que no exigía nada. Y es que en verdad ya no era la misma. Una noche me dijo que tenía una reunión y se fue. No pregunté con quién. No esperé su regreso. En cambio, me senté en la cocina con una copa de vino en silencio mientras una vieja canción sonaba en la radio. Y sentí algo que me sorprendió, Paz. No porque estuviera bien lo que pasaba, sino porque ya no me perdía en ello. A la madrugada volvió. Yo ya dormía. Pero al día siguiente noté algo distinto. Sus camisas estaban tiradas en el piso, no en la cesta como siempre. Una rutina rota. Un detalle pequeño, pero para mí, un aviso. Algo se había movido en él. Y entonces llegó esa tarde que partió todo en dos. Entro a casa antes de lo usual. Me encuentro en la sala leyendo. Me miro y, por primera vez en mucho tiempo, hablo sin evasivas. Necesito decirte algo, dijo. Cerré el libro con calma. Lo miré sin miedo. Te escucho y entonces lo solto. Conocí a alguien, no fue planeado. Empezó como algo sin importancia, pero creo que me confundí. No sé qué siento. No sé qué quiero, pero sentí que debías saberlo. No lloré, no grité, solo asentí con la cabeza, porque la verdad, aunque dolorosa, era liberadora. Lo que mi corazón intuía desde hacía tiempo, ahora tenía palabras. Gracias por decirlo, respondí, porque ahora sé con certeza que no fui yo quien se fue, fuiste tú. Él me miró desconcertado. Esperaba otra reacción, pero lo que no entendía era que la mujer que antes temía perderlo ya no estaba. En su lugar había alguien más fuerte, más clara, más serena. Esa noche dormí sola y dormí en paz. No porque la herida no doliera, sino porque al fin tenía forma. Y al tener forma podía empezar a sanar. Haré una pequeña pausa. Cuéntenme en los comentarios desde qué país o ciudad me escuchan y si alguna vez les pasó algo parecido. Me encantaría leer sus historias, y si quieren escuchar más, no olviden suscribirse. Ahora continúo. La mañana siguiente amaneció con un silencio limpio. No había rastro de ansiedad en mi pecho, ni ese nudo persistente en la garganta que me acompañó durante tantas noches. Solo una calma rara, parecida a cuando uno acepta que algo ha terminado y empieza otra cosa. Él no estaba en casa. Su ausencia ya no dolía, era simplemente un espacio vacío que dejaba entrar más luz. Tomé un cuaderno nuevo y escribí solo una frase. Hoy empieza el resto. Y fue verdad, durante los días siguientes no hubo grandes escenas. No hubo súplicas.
ni gritos, ni esa teatralidad que a veces uno imagina en historias así. Solo distancia, conversaciones medidas, y luego el inevitable acuerdo de separación, no por venganza, no por rabia, sino porque seguir juntos sería mentirnos. Un domingo por la tarde, mientras empacaba una caja con sus libros, encontré una vieja foto nuestra. Éramos jóvenes, estábamos sonriendo. Me detuve un momento a mirarla y por primera vez no sentí nostalgia, sentí gratitud. Porque esa versión de nosotros dos también había sido real, aunque ya no lo fuera más. Y allí, en medio del caos de cajas y decisiones, entendí que el verdadero final no era la ruptura, era la renuncia al miedo de estar sola, al miedo de que sin él yo no sería suficiente. El intento volver semanas después. Dijo que había cometido un error, que había confundido el deseo con el amor, que la otra persona no era lo que él imaginó, que me extrañaba, pero ya era tarde. No porque yo estuviera llena de odio, al contrario, lo escuché con respeto, lo abracé incluso, pero esa mujer que él recordaba ya no existía. En su lugar estaba yo, completa, sin necesidad de su validación, sin el peso de esperar algo que nunca llegó. Te deseo paz, le dije, y ojalá algún día aprendas a cuidar lo que amas antes de perderlo. Cerré la puerta con suavidad, no con furia, sino con certeza. Desde entonces, mis días han sido míos, sin grandes promesas, sin escenarios de película, pero con pequeñas certezas, como el sonido del agua en la mañana, como el gusto del café que ahora preparo solo para mí, como el reflejo que veo en el espejo y por fin reconozco. Esta no es una historia de venganza, es una historia de regreso, a casa, a mí misma. Y a veces eso es todo lo que necesitamos para empezar de nuevo.